Pues el tema de hoy es un tema muy interesante porque trata de nuestra sanidad interior directamente a través de la palabra de Dios. Y como Dios es un Dios que emite una palabra viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, como dice Hebreos 4:12. Así es la palabra. Hoy usted la lee, aprendió algo, mañana la vuelve a leer y aprende algo nuevo. Pasado la vuelve a leer y aprende algo nuevo. Y así es todo el tiempo. Por eso es que es importante que nuestra alma sea nutrida todos los días de esta palabra. Y hoy hablaremos exactamente de 3 razones básicas por las que Dios permite la adversidad. Y todo el mundo oye esa palabra y dice, wow, eso es malo. No. Enfócate en lo que Dios quiere enseñarte y verás que la adversidad no es mala. Es malo para los que no conocen la verdad. Pero para los que conocemos la verdad, la adversidad no es mala. Y no es que uno sea narcisista, no. Es que uno tiene que aprender a ver las cosas desde la óptica de Dios. Cuando tú ves las cosas desde la óptica de Dios, es decir, con ojos espirituales, tienes la mente de Dios, tienes entonces el oído afinado a lo que Dios nos está hablando a través de las mismas adversidades, entonces el corazón se moldea para crecer a la estatura de un varón perfecto. Pero vamos a empezar esto porque esta es una serie de predicaciones, esta es la primera de muchas, así que aquellos que están por internet, saque lápiz y papel y escriba los versículos, tome las anotaciones, porque yo estoy seguro que la bendición comienza desde ya, porque ya comenzó en esta casa. Amén. Y continuará con usted en su hogar. Así que hay 3 razones básicas por las que Dios permite la adversidad. Y de manera introductoria, quiero dejarles saber que tenemos que, en primer lugar, ver cuál es el propósito que Dios tiene en medio de la adversidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es un cuestionamiento que nos hace pensar e introyectar dentro de nosotros una reflexión interna. Porque todo lo que ocurre, dice la palabra de Dios, es para bendición nuestra. Romanos 8:28 dice, todas las cosas han de ser para bien para aquellos que responden al propósito por lo cual han sido llamados. Si usted está aquí hoy, si usted está sintonizado vía internet, es porque Dios tiene propósito con usted y es de bendición. Porque Dios lo llamó para vida, jamás nunca para muerte. Amén. Eso es algo que lo tenemos que atesorar. Y segundo punto introductorio aquí que nos hace poner el foco hacia lo que tenemos que mirar es ¿cómo puedo yo sacar millaje, verdad? O aprendizaje a esto que estoy viviendo. La iglesia está viviendo hoy en día en medio de una persecución, todos lo sabemos. Pero Dios nos va a guardar de todo esto. Ahora, el aprendizaje está en ver y preguntar, Señor, ¿cómo yo puedo aprender de todo esto que está pasando? De tal manera que yo pueda atesorar esto y verlo como una ganancia. Y tú dices, pero ven acá, pastor, usted como que esto es... O sea, que la adversidad me va a dar ganancia, no entiendo. Es como que no me hace mucha lógica. Déjame decirte, la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Amén. La matemática del hombre no es la matemática de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene guardado para nosotros, y dice la palabra en Jeremías 29:11, dice bien claro, porque yo sé, dice el Señor, muy bien los planes que tengo para ti, ¿sí? Para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin darles un futuro de esperanza. Si no me equivoco, eso es lo que dice Jeremías 29:11. Pero, mira, ahí está, gracias. Estos muchachos son cibernéticos, qué rico. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está pasando en la iglesia que busca a Cristo y que se va en el arrebatamiento, tiene que mirar esto desde el punto de la óptica de Dios, no del hombre. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en nosotros para bendición. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que Dios usa la adversidad
para buscar perfeccionamiento y poder crecer nosotros a la estatura de un varón perfecto. Amén. Y eso somos nosotros sus hijos. Importante preguntarnos, y me pregunto yo, ¿qué razones tiene Dios para esta fatalidad o esta prueba que estoy pasando? Muchas veces nosotros pasamos por adversidades que aquí no hacen sentido, lógica, y no tenemos explicación, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y he tenido oraciones, oraciones y oraciones hasta que Dios me ha revelado. Porque no siempre Dios habla enseguida y da la respuesta. Él es Dios y hace como Él quiere, donde quiere y en la forma que quiere. Y nosotros obedecemos. Hay veces que te dice, pero llevo orando por este milagro tanto tiempo y de momento viene un de repente, ¡pum! Y cayó el milagro. Llevo orando por esta persona años y no se convierte y de momento, ¡pum! Hay una adversidad y se convierte a Cristo. ¿Tú entiendes? Que nosotros tenemos que aprender a ver esto desde la óptica de Dios, porque Dios no se equivoca. Y dice la palabra que no llega antes ni después, sino a tiempo. Y nosotros tenemos que entender esto para poder ver las cosas desde la óptica de Dios. Y las razones que puedan tener en la adversidad pueden ser, mire, pruebas, pueden ser adversidades como tal, pueden ser angustias. Pero yo quiero decirte que cualquiera de ellas que sea, son escuelas de la experiencia de la vida con Dios que para nosotros resultarán en bendición si nos enfocamos en lo que Dios dice que hay que enfocarse. El hombre allá afuera, el intelecto, el conocimiento del hombre no te va a llevar al entendimiento de la palabra de Dios. Porque primero que esto se cree por fe y luego que se cree por fe, se ve la realidad. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener una visión diferente a lo que hemos aprendido muchas veces en toda la vida. Porque yo me crié fuera del Evangelio. Yo no sé, algunos de ustedes nacieron en el Evangelio y fueron bendecidos. Pero yo no tuve esa bendición hasta los 40 años, por ahí más o menos, 42 años. Por ahí aproximadamente, que la pastora saque la fecha, pero con cuidado. Pero la cosa es que cuando uno empieza a ver las cosas y viene de una creencia científica, le cuesta mucho aceptar la realidad de la fe. Porque el intelecto es contra la fe y la fe es contra el intelecto. Entonces, cuando usted empieza a querer intelectuar las cosas y a buscar raciocinio, usted no entiende y empieza a chocar con Dios. Y es como yo le digo, como le decía a mi esposa, yo estoy como el caculo que le da la bombilla 100 veces. Y vuelve y dale, y vuelve y dale, y vuelve y dale, y vuelve y dale, hasta que uno aprende. Y Dios usa esa adversidad para que aprendamos a mirarlo a Él. Entonces, cuando analizamos bien esto detenidamente y nos preguntamos qué traerá Dios en medio de esta adversidad, adquirimos una nueva visión y comprensión del mundo a la luz de lo que dice Dios por su palabra, que es la verdad. Ahora mismo estamos viviendo una época donde la verdad está siendo tergiversada y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y el mundo anda en una confusión que no sabe ni qué hora es. Y tenemos padres matando a los hijos, hijos matando a los padres. Por esto mismo, porque los principios establecidos en el original han sido tergiversados. Y ahora se trata de que si tú eres nene, naciste nene, pero tú te sientes como mujer, ahora es nena. Mire, andamos en una diversidad de errores garrafales que destruyen la buena conducta y los mejores principios para el hombre. Y esto es algo que lo tenemos que observar porque simplemente está en esto que se llama ideología de género, pero está en todos los aspectos corriendo igual. Y nosotros tenemos que tener una visión amplia de todo esto que nos las da nuestro Creador. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué Dios permite estas adversidades. Ahora bien, ¿qué va a producir estas pruebas, estas adversidades, estas angustias, estas aflicciones en nosotros? ¿Qué es lo que va a producir? Mire esto. Esto va a producir una solución comprensiva de la percepción correcta dada por Dios a nuestra vida. Por lo tanto, sabemos que el Maestro, que es Dios supremo de todo, nos está enseñando a través de las circunstancias prevalecientes que vivimos en el mundo.
En una ocasión él me dijo, el año tiene 365 días, ¿verdad? Y yo asustadito. Y vuelve el Espíritu Santo y me dice, yo tengo 365 oportunidades para hacerte crecer. Y yo me quedé mutis. Más nada, se acabó la conversación. ¿Qué me estaba diciendo? Voy a tratar contigo, cabezón. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Todos los días. Yo le conté a ustedes que un día estoy así dialogando y usted sabe que uno siempre le pregunta y esto, aquello, otro, y me dice, ¿cuántos cabellos se te cayeron hoy? Otra vez mutis. Sí, porque es que tenemos que aprender a base a veces de, yo por lo menos, me tengo que encontrar intelectualmente rompiéndome el intelecto para que entender que esto es por fe. Él me rompe el intelecto para yo hacerme entender, ¿verdad? Hacer entender lo que es Dios. Como cuando le he contado a ustedes, vino un cuadrapléjico cuando yo tenía aquí la oficina y a nivel de T10 le transfunde un hilo viendo que la columna neuronal, que es la columna vertebral, está roto el eje nervioso, que es la médula espinal. Entonces, ¿cómo yo voy a transfundir la energía a algo que está partido? Y él me dice, ponlo ahí. Para mí, hello, un disparate. Pero Dios me dijo, ponlo. Y yo le pregunto, le digo al hombre, mira, tú tienes las cuatro extremidades que no se pueden mover, pero Dios me dice el hombre antes de hacerlo, yo tengo fe. Cuando me dice yo tengo fe, yo le dije, pues aguántenos. Le puse guantes a las otras dos personas que vinieron con él y lo aguantaron. Era un policía que le metieron un tiro por la espalda y le partieron la médula. Y en ese mismo momento, transfundo el hilito de oro de acupuntura y el hombre empezó a sentir sus extremidades y unos segundos después sus pies. ¿Quién obró el milagro? Usó el intelecto, usó la ciencia, nada que ver, porque eso era contra la ciencia. ¿Se da cuenta? Es por hacer unos ejemplos de muchas cosas que él me rompió el intelecto para enseñarme que esto es por fe. Y se los traigo a ustedes para que ustedes agarren esa experiencia, porque verdaderamente son cosas que uno no la entiende hasta que la vive. Y hoy es interesante porque vamos a tratar de un relato bíblico que, a pesar de que uno lo lee miles de veces, cuando lo lee otra vez, tiene un nuevo renacer de conocimiento en la palabra que dio. Así que Dios tiene todas las respuestas. Por lo tanto, si buscas la adversidad y buscas no la adversidad, como quiera ella viene a tu vida con un propósito eterno. Y la primera razón por la que ocurren estas adversidades o aflicciones o pruebas es que Dios quiere llamar nuestra atención. ¿Por qué Él quiere llamar nuestra atención? Para producir ¿qué? Guianza en nuestra vida. Y esa guianza no tiene más que otro propósito que otorgarnos la salvación. Mire cómo va esto. O sea que Él llama nuestra atención en medio de la adversidad o situación que no podemos resolver, para que entendamos que el poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y aún cosas que no hemos visto y que veremos después, también las creó. Podamos empezar a entender que Él se preocupa de lo más mínimo tuyo hasta la eternidad. Pero solo Él llama la atención para que podamos mirarlo a Él. Y esto es interesante, porque si no lo miramos a Él, ¿cómo vamos a ser guiados por Él? Amén. Así que el segundo punto importante aquí es llevarnos a hacer un autoexamen, como hablábamos ahorita antes de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el autoexamen, reconocemos nuestros defectos y nuestras debilidades. Nosotros somos débiles y frágiles e imperfectos, como hablábamos ahorita en la intercesión. Pero Dios busca que reconozcamos esa imperfección para irnos perfeccionando de tal manera que nuestra alma sea limpiada para subir al cielo cuando suene la trompeta. Y la iglesia se aproxima a esos tiempos. Por eso es importante que entendamos que Dios está en medio de todo lo que ocurre en la vida del creyente. Claro, hay cosas que no las compramos de gratis. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿verdad? Te dice, mira, es hacia el norte, no hacia el sur.
y como que buscamos sureste o sur norte y tratamos de cambiarlo para acomodarnos. Eso es un error. Eso se llama desobediencia. No, porque es que me dio pena. La pena no es de Dios. No, porque es amigo mío. Entonces es más importante tu amigo que Dios. No, porque vino la familia. Entonces el familiar es más importante que Dios. No le estoy hablando de nada que no me haya pasado a mí. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo está haciendo esto para él quitarte la atención que Dios te está llamando donde pongas la atención y robarte la bendición. Y tercer punto, no menos importante, es ayudarnos a mejorar nuestra fe, modificando nuestros hábitos y costumbres y de conductas incorrectas que todos, hermano, ahí estoy yo todo, tenemos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. Dios lo conoce. Por lo tanto, Dios permite esas adversidades para que nos perfeccionemos a través de su palabra y haciendo que su palabra se cumpla en nosotros. Amén. Así que, para llamar nuestra atención en medio de la adversidad, el primer objetivo que quiero que veamos es el que está en Hechos 9, del 1 al 9, y vamos a hablar de Saulo de Tarso. Interesante, lo voy a buscar también aquí para que podamos tener las versiones también de Reina Valera y de King James. Te dije Hechos 9 del 1 al 9. Aquí está. Respirando, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédense sentados para el retiro es largo, la lectura un poquito más larga para que la pueda buscar en su Biblia. Por favor, escriba al lado de su Biblia. Yo me estaba riendo ahorita con Juan, que tiene toda la Biblia escrita por todos lados. Y yo le dije, qué bueno, porque también así soy yo. ¿Te queda alguna página sin escribir? Y me dice, cada vez le escribo más. Sí, porque uno tiene que leer la palabra y entonces lo que Dios le habla de la palabra, también escribirlo. Y cuando usted la vuelve a leer, tú dices, aprendí esto, pero ahora aprendí esto, pero ahora aprendí esto otro. Y ahora continúo con esto. Porque el aprendizaje no se detiene. El día que el aprendizaje en Cristo se detenga, caminamos para atrás. Acuérdese siempre de eso. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 1 para los que están en el hogar y vamos a estar leyendo hasta el versículo 9, del 1 al 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote en aquel entonces era Caifás, que era el sumo sacerdote. Y era el que lo había autorizado por decreto escrito a perseguir los cristianos. Esto, si buscamos la historia, ocurrió unos 34 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Y dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, cartas para poder entrar a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice el camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. O sea que Pablo le extendieron el permiso de poder destruir la iglesia con poder judicial del gobierno. Cualquier similitud, usted sabe. Declaramos que aquí es diferente porque la iglesia-estado está separado, pero hay que pelear sus derechos. No es que porque usted los tiene y ya está, no. Hay que pelearlo. La iglesia lo tiene que pelear. No solamente en oración, cuando tiene que demostrarlo. Pero seguimos leyendo porque ese no es el tema. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, un de repente de Dios, rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué lindo. Qué lindo. Vamos al próximo versículo. Y cayendo en tierra, el que cayó en tierra fue Saulo de Tarso, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Mire esto. Cuando alguien tenga una acusación contra ti, cuando alguien te señala para perseguirte, cuando se atreven a publicar artículos contra ti y hablan mentiras de ti, no te preocupes,
Porque es contra Dios que se metieron. Y que eso le quede bien claro a las tinieblas. Y que eso le quede bien claro a aquellos que están por internet, que les gustan escuchar para criticar. No, no, no. Nuestro Dios no es un Dios de crítica. Nuestro Dios es un Dios de poder y de autoridad, de misericordia, de paz y de gozo. Y no hay manera de que pueda contradecir lo que la iglesia es en realidad. Ahora, la iglesia tiene que andar en la verdad. Esa es la realidad. Esta palabra, que es la verdad, es la que tenemos nosotros que seguir. Así que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue? Y mira el 5 como dice. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, para que tengamos una visión más clara, el aguijón es como una muela que se le ponía a los bueyes antes y a veces se le ponía el palo largo, que era una punta de metal que hincaba, y cuando el buey se cansaba de subir la cuesta, que ya estaba a mediodía con ese sol, venía el que dirigía a los bueyes, que se llama boyero, boyero. El boyero hincaba y los bueyes seguían con el arado detrás. Eso es lo que le está diciendo ahí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, lo que estás haciendo no me gusta, te metiste con mis hijos y ahora yo te voy a enseñar quién es el Dios creador que tiene el aguijón para tu vida. Por eso, cuando usted analiza bien esta palabra de Hechos 9, usted se da cuenta cuántas veces él le pidió que le quitara el aguijón y nunca se lo quitó. Y gracias a eso, Pablo escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento en beneficio de los gentiles que somos nosotros. Te quedamos gracias, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que todo se lo sabe y que es perfecto. Mira el 6 como dice, qué interesante. Él, temblando y temoroso, un tipo que respiraba odio, coraje y que mandaba e iba, de momento cae al piso y temblando y temeroso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, el que tenía toda autoridad para destruir a todos los cristianos y a todas las iglesias, de momento cae al piso y dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea que de momento lo desarmó por completo y Dios lo tenía, era en la palma de su mano. El poderoso Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjense que es importante que esta adversidad que Pablo pasa hizo que él tuviera humildad, transparencia y obediencia para escuchar lo que Dios quería que él hiciera. Porque Pablo creía que perseguir los cristianos era lo correcto. ¿Pero por qué? Porque tenía orden de sacerdotes falsos como era Caifás. El Sanedrín en general. Cualquier 100 minutos de lo que estamos viviendo hoy en día, usted póngale nombre y apellido. Yo no tengo que hablar de eso. Pero para que sepa la época que vivimos. Porque si Dios trae esta predicación y seguirá así porque es una serie que me dio, es porque Dios está dándonos un retrato de lo que está pasando. Entonces, sigue diciendo el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, quedaron perplejos, oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. O sea, eso debe haber sido algo verdaderamente poderoso. Yo solamente una vez en mi vida he escuchado una voz poderosa de Dios así y no lo vi a él. Y fue cuando sanó a mi hija Saidel, que se lo he contado a ustedes. De tal manera que cuando eso ocurre, tú te quedas mudo. Y cuando yo escuché esa voz, mi casa temblaba como un papelito. Lo grande es que no se agrietó ninguna pared ni se rompió ningún cristal. Si sabrá Dios lo que hace. Y el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, quiere decir que había caído en la tierra. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano,
le metieron en Damasco. Es decir, aquel hombre arrogante que tenía toda la autoridad para matar a los cristianos y estar justificado, y que escrito tenía el conduce de muerte para los cristianos, de momento se perdió la autoridad, perdió la visión, perdió la noción y se tuvo que humillar y someterse. Lo tuvieron que coger de la mano y sentir la humillación del poderoso Dios por el que él se grande y soberbio ante los mismos ayudantes de él. La palabra dice claro que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Escrito está. Y el 9, mire cómo dice esto. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y lo voy a dejar aquí, pero quiero decirte que Dios levantó a un cristiano para darle conocimiento de la verdad y devolverle la visión para que cumpliera el propósito que Dios tenía. Posiblemente tú y yo somos llamados a llevar esa visión a la calle, a otros que todavía, y a veces en nuestra misma familia, no han visto la verdad. ¿Por qué? Porque somos llamados a hacer la luz en medio de la oscuridad y sabemos que en estos días precisamente el mundo está en una oscuridad garrafal. Estábamos intercediendo y hablando de todas esas potestades, pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos en autoridad suprema para superar todo esto. Amén. Y la iglesia tiene que empoderarse. Así que es interesante porque vemos cómo Dios llama la atención de Saulo de Tarso y produjo esa atención que Dios reclamó de él, un cambio en Saulo de Tarso de 180 grados. En conducta, en palabra, obra y pensamiento. Lo mismo que pasa en nosotros. Y nosotros tenemos que tener esto bien claro. Y mire qué interesante, fíjese cómo Dios usó la ceguera, no solo para cambiar la conducta de Pablo, sino para humillarlo y formar un carácter apacible de amor y profundidad frente a sus propios compañeros de viaje, y lo hizo haciendo que se cayera y cayera al polvo de donde se nace originalmente el hombre, al polvo. Usted puede tener una idea de lo que tiene que haber pasado allí. Yo puedo imaginar una escena tan grande ahí, que aquel hombre orgulloso, vestido con todo su armamento, con su espada, como un general, con autoridad del gobierno para hacer lo que el gobierno le encarga hacer, y de momento aquella autoridad se fue al piso, aquella grandeza de orgullo se fue, la soberbia fue arrastrada por el polvo y el hombre cayó en tiempo para el propósito de verdad para lo cual Dios lo había traído al mundo, creyéndose él que estaba correcto persiguiendo y matando a los cristianos. ¿Se va dando cuenta? Amén. Interesante, porque Dios tenía a Saulo de Tarso donde realmente lo quería, en su mano, y para bendición nuestra. Ahora, fíjense en esta pregunta. Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo pensaba que estaba persiguiendo realmente a cristianos, pero no se dio cuenta que realmente a quien estaba persiguiendo era Dios. Porque los cristianos tienen el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad. Se le llama la tercera persona por darle una colocación. No quiere decir que es tercero por eso. Puede ser primero, porque se comunica con nosotros y está en nosotros. Pero en ese momento, la deidad de la Trinidad para él era desconocida. Así que Dios lo trae a conciencia de esa realidad, pasando por esa situación de adversidad para él, donde quedó totalmente ciego. Así que si miramos esta adversidad que Pablo que está pasando o pasó y está descrita en el libro de los Hechos, vemos que eso produjo un cambio totalmente directo en conducta, estilo de vida y la misma salvación para un mundo que no conocía la verdad. Y en este caso somos nosotros, como vuelvo a decirle,
que éramos los gentiles, y gentiles quiere decir que no conocen a Cristo, pero ahora somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y eso nos da guianza a nosotros. Bueno, tal fue el cambio en Pablo que en cuestión de días, ya él estaba predicando a Jesús en la sinagoga. Y mire lo que dice Hechos 19:21. Mira qué interesante. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerza porque tuvo 3 días sin comer por este cantazo. Y 3 días es un número simbólico de la trilogía de Dios, de la Trinidad de Dios, para demostrar que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo estaban en trato con él. Dice, habiendo tomado aliento, recobró su fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si usted se adelanta y después lee todo esto, van a decir, pero ¿por qué yo le voy a llevar la palabra si ese tipo me quiere matar? ¿Ya? Los discípulos mismos y los llamados de Dios. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que él recibe el propósito de Dios. Y esta historia tenemos que verla a la luz de que el verdadero valor y favor de Dios está en nuestra vida en medio de la adversidad que nos toca pasar a la iglesia. No es que Dios no tiene la respuesta, Dios tiene la respuesta de todo y la tendrá siempre. Y en medio de la adversidad y las pruebas, Él sabe hasta dónde tiene que ajustar la tuerca y no va a ser más allá de nuestra fuerza. Escuche esto bien, porque Dios está en control de todo. Cuando Dios nos mete en el horno de la aflicción, quiero detenerme un poquito en esto para que podamos entender. Dios se sienta en la temperatura del horno de la aflicción y sabe hasta dónde calentarnos. Por eso cuando tenemos pruebas, uno le toca de una intensidad, otros le toca a otro le toca de una manera y otro de otra manera diferente, porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, de un diseño diferente para llevarnos a la perfección de Él. Y Dios sabe dónde tiene que ajustar nuestras tuercas, porque Él lo sabe todo. Amén. Y es que dejarse saber y guiar de esta verdad para que podamos ser moldeados. Cuando analizamos esto bien, vemos que la ceguera y la humillación temporal resultó en frutos apacibles de justicia en Pablo. De la misma manera, nosotros, que aunque a veces no estamos físicamente ciegos, espiritualmente estamos ciegos y Él nos hace pasar por muchas cosas para que miremos hacia adentro. ¿Dónde está el error, papá? Dame eso que no te conviene cargar esa basurita que tienes dentro. Suéltala. Porque yo quiero que lleves ese pasado que tú te recuerdas todavía con un poquito de coraje o como que tienes resentimiento. Arranca eso de tu vida. Porque yo mandé a mi hijo morir por ti, limpio, puro y sin mancha y sin pecado, para que tú vieras este ejemplo y reflejaras tu alma en la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, cuando nosotros analizamos todo esto, nos damos cuenta que cualquier cosa, por peor que la pasemos, jamás nunca se compara con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jamás. Y lo hizo de esa manera para que quedemos persuadidos completamente, convencidos completamente de la perfección de Él. Así que cuando miramos todas estas cosas que pasa Pablo, fíjese que la adversidad de Pablo resulta en bendición nuestra. ¿Por qué? Porque obtuvimos el Nuevo Testamento prácticamente escrito por Él, para que pudiéramos ver la bendición de lo que es este Nuevo Testamento y otorgación de la salvación. Y gracias a esto, hoy tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, está en nosotros. Cuando vivamos esto, nos damos cuenta que somos guiados a toda verdad. Mira, hay un salmo precioso y lo quiero traer a colación porque yo quiero que este Salmo 25, del 1 al 7, sea una oración de continuo. Y nosotros lo tengamos como una herramienta poderosa, como una oración personal diaria. Búscame por ahí el Salmo 25, versículos del 1 al 7. Ahí está. Más rápido que lo que yo hablo, mi madre. Ay, ya lo había dicho. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mira, este es el Salmo de David. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí, debería tener una coma ahí, mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti
serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora yo te pregunto y paro ahí un momentito. ¿Cuántas personas se van a levantar contra la iglesia sin causa? Olvídese. Montones. Contra usted y yo que somos la iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. Y se van a levantar en el trabajo, en la escuela. Se van a levantar donde quiera que tú vas. Y tú dices, pero ¿qué le hice yo a este hombre? ¿O qué le hice yo a esta mujer? ¿Por qué actúa así? Porque en ti mora la luz. Y mire esto. Si tú estás en un cuarto oscuro, y quiero que analice esto con mucho cuidado, porque es una cosa espiritual, pero a la misma vez va al mundo físico. Porque todo lo que ocurre en el cielo ocurrirá en la tierra. Y tú eres la luz, porque tú tienes el Espíritu Santo. Y tú llegas a una persona que vive en un cuarto oscuro, esclavizado por el pecado. Cuando te mira a ti, sin darse cuenta, en el inconsciente de esa persona, tu figura le molesta. ¿Y por qué? Porque tú reflejas la luz de un Cristo vivo. Y ellos están en oscuridad. ¿Me está entendiendo? Y por eso a veces usted llega a los sitios y dice, pero ¿qué le hice yo? ¿Qué le hice yo para que me tratara así? ¿Qué le hice yo para que hablara mal de mí? Usted no ha hecho nada. Sencillamente es que usted llegó a un cuarto oscuro y cuando le dio la luz le molestó. Y se reflejó con coraje o con ira contra usted. ¿Me está entendiendo? Tenemos que estar preparados porque en esa dimensión es que nosotros caminamos. Pero no por eso vamos a coger coraje con la persona, sino vamos a entender que hay una necesidad a ver de qué manera Dios me da la sabiduría para dejarle una palabrita o tal vez un librito de los que tenemos aquí en la iglesia para evangelizar o tal vez una Biblia que la iglesia tiene o tal vez lo invitamos al culto o tal vez Dios nos usa en el don de sabiduría y nos da palabras de ciencia para Él. No sabemos porque Dios hace como quiere. Y ciertamente tenemos que ver a esa persona con el deseo de dar a conocer el evangelio de paz, de gozo y de salvación, porque nosotros que andábamos en otros tiempos, yo no nací en el evangelio, también estaba ciego, creyéndome que la ciencia tiene la respuesta a todo, pero no conocía al padre de la ciencia. Estaba cojito, bastante cojo, ¿sabe? Así que de esa misma manera tenemos que mirar los otros. Vamos al 4, al versículo 4, y este es David. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, pero no le decimos, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda para caminar por el camino correcto? Si no, discernimos, no, yo creo que es esto y yo me tiro por esto porque yo hice aquello, porque yo aprendí aquello. No, espérate, que lo que tú aprendiste ya no sirve. No, que tú aprendiste que sin cordón espinal no se transfunde energía, pero yo te voy a enseñar que yo, Dios, sin cordón espinal, prendo la energía para todas las extremidades. Estoy hablando del paciente que le acabo de contar. Y así montones de cosas que usted va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos los propósitos de Dios que son buenos, agradables y perfectos, como decía Ricardo ahorita. Pero tenemos que usarlo, hermano. Porque si no nos dejamos guiar, entonces no vamos a saber cuál es la senda que Él nos quiere guiar. Mira el 5 como dice. Encamíname en tu verdad y enséñame. ¡Wow! Te dice, ¿cómo yo voy a saber la verdad si no puedo tener la mente de Cristo? La mente de Cristo se va creando con el conocimiento de esta palabra. Y la revelación del Espíritu Santo guiándote y aplicando esta palabra. Y ahí usted va a decir, pastor, pero es que te trae una palabra que a veces me molesta a mí. Pues ¿sabes qué? Coge la palabra y repásala, porque yo lo que hago es recitar lo que dices tú aquí. Y la interpretación que te doy es la misma que está en la palabra por el Espíritu. Yo nada hablo por cuenta propia. Y si usted ve el lema de la iglesia, Juan 16, 38, te lo explica a sí mismo. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, yo os hablaré las cosas que han de venir, pero no las hablo por cuenta propia, sino la que mi Padre me da que está en los cielos. Después lo busca, pero ese es el fundamento de la iglesia. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y sigue diciendo, en ti he esperado todo el día. Quiere decir que él estuvo orando hasta que obtuviera la respuesta
¿Cuántos de nosotros no sacamos tiempo para detenernos y sentarnos hasta esperar la respuesta? Yo no digo que usted vaya a dejar de trabajar para presentarse a orar, pero por la noche hay tiempo para buscar el rostro. Y tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene la respuesta a todo. El que se crea sabio, vele y no caiga, dice Pedro. Y nosotros tenemos que estar bien claros en esto, hermano. Porque estoy esperado todo el día. Y mira el 6 como te dice. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. En otra versión dice tus misericordias y de tus bendiciones. Pero es lo mismo. De tus piedades y de tus misericordias. Y lo más que me gusta es como termina y dice que son perpetuas. O sea que Él no se arrepiente de que te dijo que te iba a bendecir y te va a bendecir. Ahora, usted me dirá, ¿y por qué no me ha bendecido? Yo le digo, mira a ver si te saliste un poquito del camino y has atrasado la bendición. Pero tan pronto te encarriles, verás la bendición. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene que tener, todos tenemos que tener algo bien claro. Que no nos merecemos nada, pero por su misericordia lo tenemos todo. Y eso es bien importante, que esa humildad esté en nuestro ser. Porque cuando no somos humildes, escuche bien, somos egoístas. Y cuando somos egoístas, somos celosos. Hello. Somos celosos. Pero celosos de aquel que tiene algo, celosos de aquella mujer, celosos de aquel hombre, qué sé yo. ¿Cuántos celos? Hay diferentes tipos de celos, pero son celos y Dios no está. Alábalo si puede. El Espíritu me lleva a esto, hermano. Pero ¿por qué tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere? Porque nuestras misericordias, nuestras bendiciones son perpetuas. Cuando usted no está recibiendo la bendición de Dios, tenemos que buscar por qué no estamos recibiendo la bendición de Dios. Porque no estamos siguiendo el plan perfecto de Dios. Y tenemos que buscar el plan perfecto de Dios, dejando que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es orar. Buscar el rostro de Dios. Le envío a muchos de ustedes, todo el que puedo, le mando un devocional. Te coge ese devocional y vaya como hace la pastora. Nos hacemos 7 devocionales. Y el Espíritu Santo me manda este, o manda aquel, o manda el otro. Y vamos a la palabra. La pastora es la que la lee. Y la discutimos. De cada devocional. Y el Señor me dice este. Pero no es para que usted se quede con esa pequeña página, sino para que cuando usted entre en la palabra de lo que dice la página, usted sea enriquecido. Y la bendición perpetua que es para su vida, la obtenga. Y usted va a decir, ¿y cómo? Mire, te voy a decir algo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y es sincrónico. Todos los que se paran aquí son congruentes de lo que hablan con lo que se va a predicar. Y yo no les digo a ellos lo que yo voy a hablar. Inclusive los invitados hablan palabra coherente y yo no les digo a ellos qué es lo que yo voy a predicar. Por supuesto. Oro por días y días y días por el predicador. Porque no es tampoco porque sí, no. Oro. Y si Dios dice que sí, es sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia se llama la voz del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos porque es un proceder día a día en nuestra vida que nos da la seguridad y la salvación, la guianza, el éxito y la abundancia. Porque son perpetuas su misericordia para con cada uno de nosotros. Y si son perpetuas, son siempre. Amén. Vamos al 7. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones, está hablando David, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Quiere decir que cada vez que tú te acuerdas de un pecado que cometiste del pasado y de la rebelión que tuviste contra Dios, Dios te dice, oye, eso te lo trajo el enemigo, bota esa basura ya. Y hay gente que trae el pecado del pasado y lo bota al zafacón, pero de momento vuelve otra vez y mete la mano al zafacón y se trae a la memoria el pecado. Yo quiero decirte que el enemigo es experto trayendo a la memoria basura. Y tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo fui lavado por la sangre de Cristo y perdonado. Y dice la palabra que mis pecados fueron al fondo del mar y jamás nunca se acordó. Así que
esto que me quieres poner aquí en la mente del pasado no va. No te vistas que conmigo no va. Y no anides ese pensamiento, porque si tú lo guardas, estás ensuciando tu alma. Tienes que botarlo enseguida. ¿Sabes qué yo hago cada vez que trata de tirarme esa basura? Porque esta es la guerra espiritual. La guerra está en la mente. Yo empiezo a lavar. Y a las 3 de la mañana, el vecino dice, pero este tipo está loco. En vez de estar durmiendo, está lavando. Sí. Porque yo sé que esa horita se ponen a hacer trabajito. ¿Me entiendes? Y yo voy, según el Espíritu me dice. Y empiezo a lavar, y la pastora se pega detrás. Y después, con nombre y apellido, lo reprendo. Y después, mire, caigo a dormir, a no sé ni a la qué hora, porque empiezo a lavar esto hasta que Dios diga. Y puede que duerma 4 horas, pero me siento como si durmiera 8. Y hay días que duermo todo el día tranquilo y después me levanto. Eso es así como Dios quiera. Porque el plan que tiene Dios para nosotros es perfecto, hermano. Pero no podemos ser perezosos si Él te está diciendo, levántate y adórame. Y cuando Él te está diciendo eso, ay, que estoy cansado. He tenido un día fuerte. No, estás echando al zafacón las bendiciones de Dios. Y no puede ser así, porque Dios tiene un plan perfecto. A lo mejor al otro día, Dios te quiere usar como un vaso digno de honra, pero no estás preparado. ¿Por qué? Porque cuando te pone la persona de frente y dice, ay, yo no me atrevo a hablarle. Ay, yo no me atrevo a decirle esto. Que si es el jefe, como yo le voy a decir esto. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu. Y cuando Él quería hablar contigo, tú decidiste descansar. ¿No sabes tú que a lo mejor gastaste horas de su sueño de descanso, pero Él te las va a reponer por su misericordia, poder y autoridad? Mire, Dios hace como Él quiere. Yo he estado a veces días orando y noches orando y puede que se me note un poquito físico, pero me siento con una fortaleza extraordinaria porque es Dios quien lo hace. Como hay días me dice, ahora vamos a dormir toda la noche, olvídate. Te acuestas y duermes como un lirón. Parece que descansaste 12 horas. Dios trabaja con nosotros así. Por eso el salmista dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y esto lo escribió David. O sea que David, que era un hombre igual a nosotros, en semejanza de pecado, y ustedes saben los pecados de David, Dios le dijo que tenía un corazón conforme a él. Y usted va a decir, pero ¿cómo un hombre pecador conforme al corazón de Cristo? No entiendo, esto como que se fue de contexto, perdóneme. Esa traducción como que no, está correcta. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tengas un corazón perdonador, como es el corazón de Él. Porque Él murió limpio, puro y sin mancha, pero tiene un corazón perdonador. No importa el pecado que tú tengas, si tú te arrepientes, Él te recibe. Amén. Por eso tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que haya sucedido, el perdón es algo sustantivamente crucial para nuestra salvación. Por eso yo le tengo mucho un refrán y le digo, y esto es importante, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. ¿Por qué? Porque usted lo está diciendo para sacar algo que tiene dentro, pero no se da cuenta que el enemigo le está ensuciando su alma y al momento de su salvación, eso en vez de contarle de bendición, le cuenta como pecado y se corre en riesgo su salvación. Mira lo importante que es esto. Por eso es mejor ser sabio y estar calladito y pensar bien las cosas antes de hablar. Es algo que tenemos que aprender. Como latinos queremos disparar de la baqueta rápido, sin pensar. Y es algo que tenemos que aprender. Porque es importante, crucial para una buena relación con Dios. Ahora bien, debemos preguntarnos, y esto es importante que reflexivamente lo hagamos. Si usted hubiera estado en la posición de Saulo de Tarso, ¿cómo usted hubiera reaccionado al quedarse repentinamente ciego? Piensa un poquito. ¿Cómo usted hubiera reaccionado? Y quiero que usted se conteste usted mismo esta pregunta. ¿Cómo usted hubiera reaccionado al quedarse ciego como se quedó completamente Saulo de Tarso?
Porque obviamente había una ceguera física, espiritual. Y ahora Dios le quita la ceguera física para que obtenga la visión espiritual. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿O no? O sea que Saulo de Tarso se quedó ciego físicamente para Dios otorgarle visión espiritual primero. Quiere decir que tuvo que quitarle todo el poderío que tenía y toda aquella encomienda del diablo para doblegarlo, donde tuvo que girar 180 grados para entonces él entender que había nacido con un propósito diferente a lo que estaba haciendo. Aleluya. Tuvo Dios que quitarle la visión física por un momento, temporalmente, para entonces darle la visión espiritual. Quiere decir que las adversidades de nosotros, las aflicciones, las pruebas, los problemas, las circunstancias y todo lo que pasamos, tiene un propósito de darnos visión espiritual. Incluyendo a veces, hay enfermedades que las tenemos que pasar y dolencias para darnos una visión espiritual. Para que pongamos atención hacia lo que Él nos quiere enseñar. Así que la ceguera de Pablo físico produjo visión espiritual. La pregunta es, ¿las situaciones y las aflicciones nuestras han incrementado la visión espiritual? Yo digo que sí en las mías. La pastora dice igual, yo me imagino que todos dirán que sí. Amén. Ahora, tenemos que enfocarnos conforme a la óptica de Dios, no a la óptica del hombre ni del intelecto. Por lo tanto, esto nos lleva a hacer un autoexamen, que es la segunda parte de esta predicación. Y escuche esto que dice: el torbellino de las dificultades quita los problemas superficiales. Quiero decírselo como el Espíritu me lo trajo. Quita los problemas superficiales y nos lleva a mirar los problemas profundos que muchas veces no los conocemos. Eso es papá hablando, directo, palabra por palabra. El torbellino de las dificultades quita los problemas superficiales y nos lleva a mirar los problemas más profundos. Quiere decir que el propósito es que miremos quiénes somos nosotros realmente, sin máscara o sin fantasma. ¿Por qué? Porque el alma está desnuda. Pero tenemos que revestirnos del poder de Dios. El mundo te la quiere saturar de porquería y basura, pero Dios la quiere limpiar. Y por lo tanto, cuando nosotros limpiamos nuestra alma, vemos las cosas de otro punto de vista y aprendemos. Y muchas veces tenemos que desaprender lo aprendido para aprender lo que Dios quiere que tú aprendas, que es eterno y que nos asegura la eternidad. Primera de Corintios 11:28. Mira lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿De qué estamos hablando? De que nos examinemos en nuestra fe en relación del objetivo real. Ahorita hablamos de eso, del objetivo real, que es nuestra ¿qué? Salvación. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida, oiga bien, es para nuestra salvación. Pastor, ¿usted está loco? Sí. ¿Te digo por qué? Bien sencillo. Porque Dios está en control de todo y Dios hace las cosas buenas, agradables y perfectas para nuestra bendición. Que de momento no lo entendamos, te doy toda la razón. Pero cuando analizamos en el punto final, a la luz de lo que contiene esta palabra, nos damos cuenta de que Dios siempre tiene la razón. Amén. Ese amén estuvo bien flojo. Hay que tragar esto con aceite de oliva. No se preocupe que también a mí me pasó. Pero lo importante es que usted entienda el concepto para que entienda esto y lo pueda aplicar a la vida. Cuando él habla de la copa y el pan, se refiere al autoexamen compartido en nosotros mismos, reconociendo cómo Él nos perdonó a tal magnitud que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso
hace que la muerte de Jesús nos dio vida a nosotros. O sea que la muerte del sacrificio de Jesús nos dio vida a nosotros. Y por eso es que nosotros albergamos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que mata al pueblo de Dios, y me lo estaba diciendo mientras estaba sentado allí, es que no perdonamos. Creemos haber perdonado, pero realmente andamos con unos resentimientos guardados debajo del zapato que no queremos tocarlo. Y eso es un gravísimo error. Nosotros tenemos que perdonar todas las cosas sin excepción. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó a todos siendo pecados y merecedores de su perdón, nos perdonó. Y pecados como un vil asesinato, lo perdonó en la cruz del Calvario para enseñarnos a nosotros que hasta eso Él perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar otras cosas? Sabiendo que eso nos ata y nos esclaviza y abre la hendidura de la armadura de Dios y permite entonces que nuestra alma sea contaminada. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos un juicio claro de que el pasado negativo ya no tiene más efectividad en tu vida. Si tú fuiste abandonado por tus padres, si tú fuiste abusado, si tú fuiste maltratado, si tus hijos no respondieron a lo correcto y cambiaron sus principios y ya no son hombres ni mujeres derechos, sino que se convirtieron en hombres y mujeres de mal o quisieron cambiar el sexo, lo que sea, tenemos que perdonarlo. No somos quienes para culparlo, pero sí somos quienes para orar por ellos todo el tiempo y desearles el bien como oramos para cada uno de nosotros. Y esto es importante porque mientras no perdonamos, somos esclavos de ese pasado. Y ese pasado te esclaviza, oye esto bien, y de momento, tú estando tranquilo, cualquiera hace una bobería y tú le contestas con mucho coraje e ira y tú no sabes de dónde arrancó eso. Pues ¿sabes dónde arrancó? De la misma concupiscencia del corazón, dice Santiago, donde están escondidos los escondrijos almáticos del coraje y la ira que realmente no has perdonado. Y mientras no hemos perdonado esos hechos pasados de nuestra vida, somos esclavos de ese pecado. Y el dueño de esa área almática no es Dios, es las tinieblas. Hello. Esa está más dura todavía, ¿verdad? Pero tenemos que confrontarlo porque lo dice la palabra. Por lo tanto, Dios quiere que seamos vasos limpios y útiles para el propósito de su gloria. ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Que la basura del pasado nunca volvamos a recogerla. Y si hay alguna, vamos a entregarla y vamos a ser limpiados para hacer vasos de honra para Él. Mire, hay viejos recuerdos que el enemigo te lo pone en la mente. ¿Para qué? Para que tú revivas lo que pasó y cojas coraje o cizaña de un pasado. ¿Sabes qué? Tenemos que perdonarlo. Y cuando te quieren revivir el pasado, borrarlo. Borrarlo. Cancelarlo en el nombre de Jesús. Les voy a dar un solo ejemplo rapidito. Mire, la pastora y yo llevamos de casado, ¿cuánto? 38 años. Ahora en noviembre, 38 años. Y a veces el enemigo me despierta hablándome de un pasado cuando yo tuve el primer matrimonio que era inconverso. ¿Cuál es el propósito? El propósito es robarme la paz. ¿Y sabes qué yo hago? Lo ato, lo cancelo y acaricio a mi esposa. Y digo, esta es la que tú me diste, Señor, y esta es la que amaré hasta que me vaya de esta tierra. ¿Y cuánto hace de eso? Me divorcié hace más de 38 años porque me casé 3 años después. Pues vine 41 años. Y mira cómo el enemigo todavía saca la basura y me la trae al presente. Y me la trae, ¿sabe qué? Cuando más tranquilo estoy. Si a usted le pasa igual, recuérdese de eso. Entonces, es importante que esos recuerdos del pasado usted los transforme en bendición. Y una de las cosas más grandes que usted va a tener para su vida de bendición es alabar al Señor, porque Él no tolera la alabanza. La palabra Jesús
en medio de su prueba, de los 40 días que estuvo en ayuno y oración, él resistió al diablo con la palabra de Dios. Pues exactamente cuando usted empieza a recitarle la palabra de Dios o usted empieza a alabar con la palabra de Dios, él vuela y se baja. Pues también tenemos que hacerlo así. Hay tentaciones inquietantes. Él conoce las tentaciones de cada uno de nosotros. Él conoce tu talón de Aquiles. Él conoce tu debilidad. Y va a traer esas tentaciones para que tu debilidad se manifieste. Tú también tienes que reconocerla. No. La palabra dice que no somos más tentados de lo que aguantamos. Presentamos nuestra tentación y junto con la tentación, dice la palabra, está la salida. Alaba. Pues también tenemos que hacerlo. Por eso es que hay que ser conocedor de la palabra. Otra de las cosas que ministraba el Espíritu Santo me dice, las heridas no resueltas. Es decir, los problemas que tú no has resuelto en tu vida, Él lo usa como herramienta para causar odio, coraje, iras y contienda, depresiones, ansiedades, miedo y angustia. Todo eso lo hacen las heridas del pasado. Y me dice, dile que yo los perdoné y boté eso al fondo del mar, que de ninguna me acuerdo. Entonces cuando pensamos esto, ¿quién es el que me está trayendo eso a la mente? ¿Quién es? Hello. El diablo. Si Dios te lo perdonó. ¿Quién dice la palabra que echó al fondo del mar y no se acordó? ¿Por qué tú te estás acordando de eso? Tienes que saber que esas son las tinieblas. Que pueda usar un familiar para acordártelo, sí. Que pueda usar tu mamá, tu papá, claro que sí. ¿Y son cristianos? Claro que sí. Pero tú tienes que ser más sabio porque tú estás en una iglesia guerrera que es punta de lanza, llamada la voz del Espíritu Santo, para que no te dejen embaucar. Denle un aplauso, Señor. Otro punto importante que Dios trajo, que el Señor Espíritu me trajo, es relaciones no reconciliadas. Y esto es familiar. Hay veces que hemos sido divorciados, entonces nos divorciamos, pero también nos divorciamos de los hijos. Y eso no es de Dios. Cuando nosotros entendemos en profundidad esto, nos damos cuenta que la reconciliación de Cristo es para todos nosotros. Por lo tanto, debemos estar unificados todos los unos con los otros. Porque Dios quiere que nos perdonemos y seamos libres. ¿Cuál es el resultado de esto finalmente? Que ya no hay más esclavitud mental, emocional, ni psicológica, ni espiritual. Y el enemigo no puede tocarte. No puede tocarte. ¿Por qué? Porque perdonaste. Y con esto quiero cerrar con un ABC. Escuche, mientras más permitamos que los asuntos espirituales se queden sin resolver, más abres la puerta a la actividad demoníaca para tu alma. Y esto actúa a nivel mental. No se olvide de eso. Tenemos que cerrar todas las puertas y perdonar. La B, le dije a veces son 3. Mientras más guardemos raíces de amargura, más resistencia estás haciendo para que Dios no pueda trabajar contigo. Dios anhela trabajar con cada uno de nosotros, pero que tenemos que estar dispuestos a ceder nuestra voluntad al propósito de Dios. Y el tercero, no por tercero es menos importante, es muy importante, a mayor tiempo sin resolver estas situaciones, mayor dolor almático vamos a tener. Significa que por donde mismo entró el dolor de los eventos que te hicieron, por ahí mismo van a salir perdonando cada uno de los hechos. Por lo tanto, vas a atravesar un plan de bendición eterno para tu vida, de paz, gozo, seguridad y abundancia, salvación y éxito pleno aquí en la tierra que comienza. Mire, Salmo 139, 23 al 24, David también fue autor de eso. Es importante, mire, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Mira lo que le está diciendo, conoce mis pensamientos, o sea, enséñame a yo conocer mis pensamientos. ¿Por qué? Porque la batalla de nosotros está en la mente. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el 24 te dice, y ve si hay en mí, hay caminos de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Quiere decir que estamos en el camino de la tierra aquí, pero dentro del camino de la tierra hay un plan perfecto que nos toca vivir a nosotros para realizarlo en plena certidumbre de fe. Cuando somos guiados por el Espíritu, entonces estamos viviendo en la tierra, pero en el camino de la eternidad. Cada vez que usted ora, nos elevamos espiritualmente al tercer cielo. Y juntamente con nosotros ora el Espíritu Santo y está el Señor que está a la diestra del Padre e intercediendo para perfeccionar la oración tuya y mía, de tal manera que sea acogido por el Padre y se cumpla en la tierra lo que pedimos. Amén. Así es que funcionaron. Un aplauso al Señor, claro que sí. Y con esto nos vamos. Lamentaciones 3, 40, 41. Escudriñame. Escudriñame nuestros caminos. Alguien habló esta mañana de escudriñame. Yo no sé, Ricardo o Mildred. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Quiere decir que escudriñemos que nuestros caminos, escudriñemos nuestros pensamientos, escudriñemos si yo estoy haciendo esta obra porque a mí me gusta hacerla o fue que Dios me mandó. Porque no nos salvamos por obra, sino por fe. Pero muchas veces creemos hacer las cosas porque me parece que es bueno esto. La pregunta, como yo le digo a algunos pastores, ¿Dios te mandó a hacer eso? No, porque no. Yo no estoy criticando la obra. Yo te pregunto si te mandaron a hacer eso. Y cuando lo pregunto es porque Dios me dice, tú eres mío. Y parecen obras buenas y sale en televisión y sale en la fotografía. Y no, Dios te mandó a hacer eso. Sencillo, sin hablar de nadie. Y nos tenemos que preguntar esto. Por lo tanto, el 41 dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea que busquemos qué Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere que procedamos, porque no lo vamos a hacer porque es bonito, es porque yo siento. No. Aquí esto no es de emociones, esto no es de sentimiento de verse bonito, esto es que Dios te mande. Mire, cada vez que yo voy por ahí en la calle y me paro una luz, viene un deambulante que ahora son un palo largo así con un vasito. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Le doy algo? Me dice, no. ¿Le doy algo ahora? A veces me dice, sí, pero le vas a dar esta palabra. ¡Rácata! Mire, terminan llorando en una esquina. ¿Por qué? Y yo le doy la dirección de la iglesia para que vengan. Yo estoy en tal sitio, porque todos se conocen la ruta sin decir, tal sitio al lado de acá, ya saben dónde es. Para que vengan. ¿Por qué? Porque son almas dignas de salvación. Y yo utilizo las herramientas conforme a Dios me manda. Hay algunos que le digo así. Dice, ay, pero qué pastor más maceta, porque si eso es para comer, no se puede meter solo en droga, papá. Y tú estás, ¿qué? Dañando lo más que beneficia. Ahora, cuando él me dice, dale el pesito y háblale, ellos se sientan a escuchar porque Dios es el que prepara la comunión, los unos con los otros. O sea, si yo me dejo llevar por la emoción, pues en cada luz estaría sacando un pesito, 50 chavos para dárselo a ellos, pero lo estoy dañando. Pero cuando recibimos el discernimiento de espíritu de lo que Dios nos manda a hacer, Dios nos da la guianza. Amén. Y así tenemos que hacerlo todo. Por lo tanto, el llamado en esta mañana es a que perdonemos, a que busquemos la guianza del rostro de Dios, así como Él ha perdonado a todos y cada uno de nosotros. El perfecto estado de ánimo y propósito de Dios escudriñando nuestra manera de pensar a la luz del Espíritu Santo hace que el corazón humano sea sensible al corazón de Cristo, y así como Dios pudo describir que el corazón de David era semejante al corazón de Dios, era porque era sensible al Espíritu y reconocía el arrepentimiento de sus pecados para que pudieran moldearse a la imagen que Dios quería con ese varón. Asimismo, Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús fue perfecto. Y la imperfección de Jesús viene a nosotros a través de la guianza de esta palabra para que semejante al corazón de Dios, cada uno de nosotros caminemos hacia esa perfección. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender de la lección de que a veces estamos ciegos espiritualmente
porque tenemos que pasar por cosas que le negamos a Dios para el aprendizaje, pero es necesario que aprendamos que esa ceguera que estamos pasando a través de la aflicción, a través de las pruebas y diferentes situaciones, tiene un propósito de bendición. Y ese propósito de bendición lo vamos a reconocer cuando ponemos la atención hacia Él para guiarnos a la verdad que Él nos quiere mostrar. Amén. Pues vamos a orar y adoración pase. Acuérdese siempre, perdone todo. No se trata de quién tiene la razón o no la tiene. Se trata de que aprendamos a perdonar, porque cuando Él nos perdonó a cada uno de nosotros, ninguno de nosotros no éramos merecedores de ese perdón. Sin embargo, nos perdonó. ¿Acaso alguno de nosotros podrá juzgar no perdonar a alguien porque hizo esto, aquello y lo otro? De ninguna manera, ¿verdad? Vamos a orar para que usted entregue esto y veamos desde el punto de vista de la óptica de Dios nuestra propia vida. Amén. Así que usted hoy entregue lo que le moleste y deje que el Espíritu Santo lo bañe por completo y la unción del Padre caiga sobre usted para bendición, sanidad, liberación de la esclavitud que lo mantenía atado al pecado. Amén. Estoy contento porque sé que mucha gente ha recibido sanidades. Gracias, Señor. A ti la gloria, papá, porque tuya es. Gracias, Señor. Voy a orar para que se selle esa bendición, porque aquí hay sanidades físicas, hay sanidades emocionales, espirituales, hay liberación. Wow, gracias, Padre. A ti la gloria. Gracias, Señor. No voy a nombrarlos porque no es menester, pero cada uno sabe. Dios lo sabe porque me está diciendo, pero me lo está mostrando. Y dice, ay, Sahani Karalamacatú, Sutahanama. Lo que empecé contigo ciertamente lo voy a terminar. Porque mi obra es completa, dice el Señor. Mi obra es completa. No terminé yo la obra con Jesús cuando dijo completado es. Quiere decir que al morir por completo y hacerlo perfectamente de mi agrado, Él dijo completado es. Así hoy te dice el Señor, completada es la obra. Búscame en el camino, porque mi obra será completa en tu vida. Sea la situación que sea el dolor que sea la enfermedad que sea, Dios la va a quitar para completar la obra. Y oramos, amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos estás dando y seguirás dando. Permite, Señor, que esa palabra penetre hasta el tuétano de cada uno de nuestros huesos, que sean transformadas nuestras células constitutivas de nuestro cuerpo en células sanas y nuevas, para que la obra completada, no solamente física, sino almática, se complete como tú lo dijiste. Completado es. El número 10 es completo. Y nosotros, Señor, somos tus hijos que creemos firmemente en esa liberación, en esa sanidad completamente. Padre, yo desato tu palabra sobre tus hijos y la agarro para mí también, para que se cumpla la palabra como tú le has dicho. Porque tu palabra no puede ni podrá nunca retornar atrás vacía, sino que prosperará para lo cual ha sido enviada. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es palabra funcional, práctica, viva y cortante para cada uno de nosotros. Dice tu palabra, Hebreos 12, que tu palabra es viva y cortante, eficaz, más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que tú penetras hasta la profundidad de nuestra alma y conoces nuestros pensamientos. Y yo te pido, Señor, ve en mí si no hay caminos, si hay caminos de perversidad, y quítalo, como de cada uno de tus hijos, y quítalo, para que seamos totalmente libres y sanos en virtud de tu palabra, la cual es cierta y verdadera y no retornará atrás vacía. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor, y adoremos al Rey de Reyes.